Sí, bueno, tenemos la historia más difundida o conocida, es la historia que en tiempo de la colonia a un sacerdote indígena se le encargó la misión de enterrar 3 huevos de serpiente que tenían una connotación, digámoslo así, de traer calamidad y que tenían que estar enterrados sin que la luz del sol los tocara. 2 de esos primeros huevos fueron enterrados en ciudades lejanas de Nicoya. Algunos hablan de México, de Nicaragua y Cartago, pero no sé en realidad en cuáles, ¿verdad? Solo que el tercero sí fue depositado o enterrado acá en Nicoya y que luego el sacerdote desapareció misteriosamente de Nicoya y de ahí vino como la preocupación, ¿verdad?, de desenterrarlo para que no hubiera la calamidad pues que el huevo traía. De ahí viene la idea de que dentro del cerro hay una serpiente dormida y que por eso es la necesidad de que con subir el cerro y celebrar ahí la misa, la serpiente se mantiene dormida. Esa es como la historia más conocida. Luego tenemos otra que también por tradición oral es muy conocida y es la historia del Cerro del Encanto. Se cree que dentro del cerro hay una ciudad indígena y que hay una puerta secreta para poder entrar dentro del cerro. Dice la historia que había una conocida bruja en Nicoya que ingresaba y traía provisiones de adentro del cerro. En una oportunidad se hizo acompañar de una niña a la que ella llevó a la travesía, le vendó los ojos para poder entrar cuando era la entrada secreta. La niña entró y presenció cómo ahí había una sociedad organizada de indígenas liderados por un anciano que se cree era un cacique y se dedicaban a labrar, dice, la piedra verde, se dedicaban también a la cerámica hecha de arcilla y a tejer la pita silvestre, dice la historia. Ella presenció junto con esta bruja cómo uno de los indígenas se convirtió en un enorme toro negro, el cual fue luego sacrificado, el toro, ¿verdad?, para el almuerzo que ese día se iba a preparar. Luego comieron todos e incluso le dieron carne a la señora esta para que trajera y regresara al pueblo. Cuando ellos salieron, ¿verdad?, y lógicamente también la niña con los ojos vendados, la niña contó, ¿verdad?, le dijo a su mamá que esa carne no la comiera porque era carne humana. Entonces de ahí vino la historia de que dentro del cerro había pues esa ciudad, digamos, escondida, esa ciudad encantada. Dice la historia que la niña entró enferma porque la bruja esta, al haber contado el secreto, la maldijo y entonces se enfermó y murió. A raíz de eso viene la historia de que dentro del cerro hay una sociedad organizada, ¿verdad?, y que hay algo vivo dentro de él. Esa se conoce, como le decía, como la historia del Cerro del Encanto. Y también ella hablaba, ¿verdad?, esta bruja, de que cuando se iban acercando habían unos sembradíos de maíz que la niña quería tomar unas mazorcas y le dijo: no podés porque son del amo del Cerro del Encanto, ¿verdad? Como que había una deidad o una figura importante que era, por decirlo así, la dueña del cerro. A raíz de ese misterio es donde surge la idea de que el cura suba a celebrar la misa para disipar ese encanto pues que existe dentro del cerro. Hay también otro detalle y es que antiguamente se llamaba Cerro de las Cruces porque habían 3 cruces, ¿verdad?, simulando las cruces del Calvario donde pues fue muerto Jesucristo, pero luego esas cruces solo quedó una y por eso ahora pues lo decimos en singular y se perdió esa tradición pues de hablar del Cerro de la Cruz, perdón, del Cerro de las Cruces y no del Cerro de la Cruz.